Mi nombre es Tania Castro y les presento al Laboratorio de Creación Artística Permanente Tú Sí Cuentas. Nuestro trabajo se ha enfocado en lo testimonial, en la recuperación de lo íntimo y la voz propia. Y esto, a su vez, creemos de que va a contribuir a la resignificación de la memoria, la tradición oral, la historia, que en nuestro continente ha sido contada solo por una fracción de la gente involucrada. Estamos aquí Perú, Ecuador, Argentina, Italia, Estados Unidos, sumando nuestras voces para ti. Después de la muestra pequeña de nuestros primeros trabajos, podremos conversar junto a ti. Uno se acostumbra a todo. Mi mamá solía decir que uno se acostumbra a todo, pero yo me rehúso a acostumbrarme a algunas cosas. Alguna vez leí que uno no debe acostumbrarse a sufrir, a ver cosas terribles y no pensar en lo terribles que son, porque están ahí y ya estamos acostumbrados a verlas. Hace tiempo, en mi país, mi querido Perú, estaba atravesando por tiempos de terrorismo y uno veía en los periódicos, en la televisión, escuchaba en la radio, noticias de muertes, de atentados, de explosiones, de matanzas. Uno veía un día sí y otro también esas noticias. Y al principio uno pensaba, reflexionaba al respecto y daba pena y daba angustia. Pero después se convirtieron en números. A veces unas cuantas muertes, a veces muchas. Y uno ya no pensaba al respecto. Al poco tiempo me fui a Lima. Y en Lima también era esa angustia, es estar alerta, las bombas, los atentados. Un día estaba saliendo del trabajo, nos fuimos en el bus con la gente del trabajo. Estaba con una amiga con la que yo vivía y escuchamos en la radio la noticia de una explosión, una bomba, dijeron, justo en la esquina entre dos avenidas, justo la esquina entre las dos avenidas en que nosotras vivíamos. Y hacía unas pocas semanas había habido una explosión, una bomba, un atentado grande en el Museo de la Nación en Lima. Y yo tenía una amiga que vivía como a 4 cuadras del Museo de la Nación y ella tenía las cortinas en su departamento y las cortinas se hicieron tiritas por los vidrios que explosionaron, pero que esas cortinas la salvaron a ella de quedar herida. Bueno, en el camino nos bajamos del bus y los amigos del trabajo se bajaron con nosotras y eran unas cuantas cuadras que teníamos que caminar. Y pensábamos en ese tramo, yo pensaba en que capaz nos había tocado perderlo todo a nosotras, lo mucho o poquito que teníamos, y que nunca nos había tocado así de tan cerca, a pesar que sí, nos tocaba cerca y no nos dábamos cuenta. Pero bueno, al llegar resulta que no era una bomba, sino que había habido justo en esa esquina, en la esquina de donde yo vivía, había un taller al lado del edificio, un taller de autos, de arreglos de autos. Entonces los mecánicos habían estado soldando un Volkswagen sin darse cuenta y sin percatarse de que estaban muy cerquita al tanque de gasolina, y el carrito explotó y fue a parar encima de nuestro edificio. No fue una bomba, pero el susto que pasamos y lo mucho que nos tocó pensar al respecto. Recuerdo que aquella vez, en esas épocas, yo tenía una pesadilla recurrente. Soñaba siempre que estaba como debajo de un puente guareciéndome de bombas y disparos, de enfrentamientos. Y yo quería pasar ese sector de las bombas para llegar al Cusco, para ver a mi familia, para ver a mis amigos, para ver a mis hermanos. Y quería cruzar, pero no podía por las bombas. Pero en un momento en que las bombas pararon, yo empecé a correr, o empezaba a correr, y paraba al medio
porque me ponía a pensar que no quería saber qué había pasado, que no quería saber si algo les había pasado, que prefería pensar que estaban bien. Era una sensación horrible, de cobardía, de egoísmo. Al poco tiempo viajé a los Estados Unidos y el profesor con el que estaba trabajando en investigación me invitó a ir con él y con su esposa a comprar unos árboles a un vivero fuera del pueblo. Y fui, y cuando regresábamos del vivero había una señal de pare y el profesor frenó para parar y el carro de atrás no se dio cuenta y nos chocó por atrás. Pero para esto yo me estaba quedando dormida en el carro, en el asiento de atrás. Y al sentir el golpe, me desperté de pronto y grité ¡bomba! Y los dos voltearon y me miraron como a bicho raro. Y en ese momento, como dicen mis amigos guatemaltecos, me cayó la peseta. Y me di cuenta de la carga de angustia que tenía dentro, del trauma que llevaba. Que el hecho de escuchar una explosión, el hecho de tirarse al suelo, el hecho de buscar a dónde guarecerse en el departamento, cuál era el mejor lugar para protegerse, el hecho de estar alerta en las calles, de estarse fijando en los carros estacionados, en algún carro que estaba fuera de lugar, pensando que quizás era un coche bomba, el hecho de poner cinta de empacar en las ventanas para protegerse de los vidrios rotos durante una explosión. Todo eso le carga a uno dentro y uno no se da cuenta. ¿Cómo hace uno para curarse esas angustias? Para no protegerse en el egoísmo de no querer saber más. Muñecas de mis corazones, muñecas de trapo, muñecas de hojas, muñecas boquita de caramelo, muñecas todas. Dicen que las manos cuentan quién eres, manos callosas, manos grandes, manos fuertes o manos suaves como las de un chiquitito. Manos heridas, gastadas, maltratadas, o manos con el esmalte. ¿Quién eres? ¿Una cocinera? ¿Una zapatera? ¿Una vendedora de flores? ¿O una niñita chiquita, gordita, cojita y muy obediente? Con manos calientes, donde todo toma forma, mi vitucha, mi chanchito. Sus manos se enredan y desenredan grandes madejas de lana, mientras una niña, sin genaleada, está de pie y deja correr hilos de lana, de palabras y de historias, entre los brazos. Tejer y destejer, coser y descoser, uno al contrario del otro, pero indispensable uno al otro. Si un punto salta, no se desteje el punto saltado, no se desteje el error, se desteje lo ya tejido, hasta llegar al desgraciado que te ha hecho recorrer lo ya recorrido. No importa el tiempo empleado, lo importante es que la trama se vea clara y precisa, y verás, se verá bonito. Las manos de mi abuela bailaban una melodía armónica entre hilos y palitos.
Una coreografía misteriosa con una partitura especial. De coreografías ha hecho un montón. Guantes, chalinas, mantas, colchitas, chompitas y chompazas. Y todas son un espectáculo. Punto adelante, punto atrás, ven conmigo y me amarás. Punto doble, punto cadena, no importa tu corta edad, madre sola estarás. Punto jersey, mi hija, ¿dónde se hallará? Punto arroz, la carretilla tengo que empujar. Punto revés, mis logros terminarán. Punto simple, mi casa, ¿dónde está? Punto, tú no me dejes nunca más. Una partitura con claves que abren miles de melodías y miles de sus días. Las muñecas llegan más tarde, con la edad. Siempre he deseado tener mi cuarto lleno de muñecas. Aún sin hilos entre los dedos. Sus dedos marcaban un ritmo incansable sobre la mesa, sobre sus muslos, sobre sus brazos cruzados. Un ritmo que hacía parte de la escenografía de la casa. Un repertorio familiar. El ritmo habla de cuerpos y de personas también. Destejer puede ser doloroso. Lo doloroso es tejer sabiendo que el destejo está incluido en ese camino. La he soñado. Estaba sentada en su silla, cerca a la mesa. Era ella. No la veía desde el día de su muerte. Me acerco, toco sus manos, siento sus arrugas, su toque hoguereño, su sonrisa. De lo más sencillo hacía un tesoro. Dicen que crear con las manos es natura, es espíritu, es vital, es memoria y reconciliación. Mi abuela tejía historias. Los hilos salían de sus dedos, pero también de su boca. Y esos hilos cuentan ya otras historias. Él, Gonzalo, bordeaba los 40 años. Ella apenas cumplía 17. Él llegó una tarde, junto a sus hombres. Como era común en aquellos tiempos, llegaban a los pueblos pateando las puertas, exigiendo cama y comida. Y nadie podía decirles que no. Cuando llegaron a su casa, toda la familia asentía con una sonrisa dura y fingida que escondía su miedo. Así sonreían todos, menos ella. Ella sonreía de verdad. Por esa misma razón, desde aquella primera noche, la invitaron a quedarse.
Allí, Gonzalo sacaba de su morral un cuaderno viejo cosido a mano, lleno de canciones escritas por él, y cantaba. Las letras de las canciones hablaban de cambios, de justicia, de libertad. Ella se enamoró de esas palabras porque salían de aquella boca. Al cuarto día, cuando el grupo tenía que irse, Gonzalo le hizo una pregunta. Le dijo si quería enlistarse a la causa. La causa. La única causa que ella tenía era seguir mirando esos ojos y escuchar esa voz madura una vez más. Así que con ese amor adolescente, sin pensarlo, le dijo que sí. Él le prometió que volvería por ella en una semana exactamente y que cuando llegara el día, a las 11 de la noche, tendría que salir y subir por el camino del cementerio, que allí le estaría esperando. Pero que no le cuente a nadie, porque era un secreto. Nadie podía enterarse. Así lo hizo. Ella cumplió. No le contó a nadie, ni siquiera a su mamá. Cuando llegó el día, muy emocionada, alistó en su mantita las pequeñas cosas, pero poquitas, las más preciadas que tenía. Las llenó. Esperó a que llegue la noche, y cuando todos estaban dormidos, con su linterna en la mano, salió por detrás de su chacra y empezó a subir el camino del cementerio. Desde que era niña, ella siempre le había tenido miedo a ese camino, pero esa noche no. Esa noche su corazón latía lleno de valentía. Cuando llegó, Gonzalo no estaba. En su lugar estaban sus hombres, los mismos que habían ido con él a casa de ella. Ella les preguntó por él, pero no le respondieron. Empezaron a mirarla de una manera extraña y asquerosa. Ella empezó a sentir miedo. Sabía que algo no estaba bien. Gonzalo no estaba allí. ¿Por qué? Tuvo tanto miedo y quiso regresar a su casa. Pero era demasiado tarde. No pudo volver. Gritó tan fuerte, pero los muertos de aquel cementerio nada pudieron hacer por ella. Nunca más volvieron a verla sonreír. Nunca más volvieron a escuchar su voz. Los de aquel pueblo cuentan que solamente los pajaritos de aquel cementerio cantan todos los días su historia a las 11 de la noche. Y terminando su canto, se preguntan: ¿habrán sido suficientes las almas rotas para aquella causa? El aire se cortaba con cuchillo el primer día que yo escuché un cuento de terror. Fue de boca de mi abuela, que me contó cómo su padre una tarde se fue a comprar algo y se perdió en el país del nunca jamás. Ella lo esperó, lo buscó, y cuando supo de él nuevamente habían pasado ya muchos años, y él esa tarde se había regresado a Barcelona y tenía ya otra familia, otros hijos, mientras ella se quedó aquí, hija única. ¡Ay! Yo creía que todas las abuelas contaban cuentos parecidos. No sabía que los de la mía tenían tantas espinas. Lo supe cuando empezaron a dolerme mucho más adelante. Se llamaba Teresa, mi abuela. También mi mamá. Y a mí, no sé si para ser originales o para distinguirnos, me pusieron Teresita.
Cómo odiaba ese nombre. Yo quería uno mío, un nombre propio. Cuando llamaba a alguien a casa era una torre de Babel hasta determinar con qué Tere querían hablar. Mi abuela me contaba también algunas historias que eran más alegres y las contaba con picardía, como las de su propia abuela, que había quedado allá en un pueblito de chocolate blanco frente al mar y a la que habían casado a los 14 años con un señor mucho mayor. Ella, cuando él se iba a trabajar y la dejaba encerrada con llave por su propia seguridad, se escapaba por la ventana y se iba a jugar con las amigas, hasta que había una desbandada porque todas estas eran niñas casadas y era la hora en que volvían los maridos de los trabajos. Lo importante de esta abuela es que le daba el pie a la mía para hablar quizás de su cuento más espinoso. Su madre, al verse sola y con una hija adolescente, decidió que tenía que casarla pronto y para no imponerle tanto, le presentó a los 3 hijos varones de una familia amiga. Yo los imaginaba como los 3 mosqueteros, valerosos, hermosos, muy valientes, corriendo aventuras, pero mi abuela tenía otra idea. Para mi abuela, las cosas fueron así. Me dijo: yo elegí al mayor porque iba a morirse primero. Esa era mi abuela, su frase que la pintaba de cuerpo entero. Y ¡ay! Este abuelo mío se llamó Francisco y de verdad vivió poco tiempo porque se enfermó y murió. Yo sabía ya entonces, y era muy chica, que mi abuela era un poco bruja, era un poco maga, era increíble mi abuela. Ella me decía: no voy a vivir más de 80 años, ¿para qué más? Y hete aquí que ¡zas! Un ataque al corazón se la llevó una semana antes de ese cumpleaños. Era increíble mi abuela, una mujer de palabra. Para entonces, mi mamá tenía 15 años. O sea, la misma edad que mi abuela cuando perdió a su padre. Mi madre estudiaba en Bellas Artes y ella dibujaba hermosamente, pero tuvo que dejarlo, tuvo que salir a trabajar. Mi abuela tampoco había podido estudiar. Y para mi abuela, esta era quizás la espina más dolorosa, porque ella, si algo anhelaba en la vida, era ser educada, ser ilustrada, decía ella, pero no pudo. Mi abuela escribía mucho en cuadernitos, en papelitos, lo que podía. Y hete aquí que hace un par de días, y quizás por esto le cuento esta historia, llegó a mis manos algo muy especial, unos papeles de mi abuela, que mi tía de 90 años ya guardaba celosamente, tan celosamente que no sabía dónde estaban. Y entonces yo tengo entre mis manos notas de mi abuela con su letra, que dicen cuánto aumentó el jamón, que dicen de la planchadora, pero que encontré algo que nadie sabía que existía y que yo quiero que ustedes lo vean con su propia letra. Y dice así: si yo hubiese podido ilustrarme, me hubiera gustado escribir alguna obra teatral, en lo posible dramática. Lo dramático es la esencia de la vida. Ahora, ¿obra teatral, mi abuela? Mi abuela yo creo que jamás fue al teatro. Pregunto en la familia, nadie sabía, nadie tenía idea de esto. No hubo nadie, mi tía no sabía, mi hermana, mis primas. No, mi abuela no, mi familia, nadie era teatrero. Bueno, salvo yo, claro. Yo que más adelante seguí ese camino. Yo que sí, bueno, escribí algunas obras de teatro. Mi abuela no llegó a conocerlas, pero dramáticas sí. Y entonces sucedió algo nuevo. Entonces algo cambió, algo se movió.
Y mi nombre, tan parecido al de mi madre y mi abuela, que era aquella molestia, se convirtió en un orgulloso nombre plural, porque se zambulló en ese río inabarcable que nos va llevando de generación en generación, donde vamos pasándonos unas a otras la vida, donde vamos tomándola unas de otras, donde vamos cumpliéndonos los sueños unas tras otras, donde nos vamos limpiando y donde nos vamos liberando unas a otras de todas las espinas que nos dejó el camino. ¿Quién ha dicho que Sáhara es diablo? ¿Quién ha dicho que Sáhara es diablo? En mi tierra no es así. Tus ideas se desacomodan de vez en cuando para crecer, para descubrir adentro una fuerza nueva. Sáhara es el espíritu juguetón, el chiste bueno y el chiste pésimo. Eso que te acaba de ocurrir y que tú no entiendes y que sin embargo te va a regalar relaciones nuevas, te va a regalar una visión nueva. O te va a regalar la oportunidad de saber si quieres todavía o te dejas llevar con la muerte. Sáhara es juguetón y China Sáhara es peor. Me contaban ciertas gentes que durante varios años estuvo de reina una China Sáhara por la que todo Paucartambo macho suspiraba. Todos los hombres la seguían por las calles. Las otras comparsas habían quedado como más abandonadas de público, porque donde esta china sacaba su palito, sacaba su danza, sacaba su belleza y colorido, los hombres se quedaban boquiabiertos. Se trataba de una China Sáhara grande, de cintura breve y caderas impactantes, un pecho prominente y un rostro hermosísimo que se dejaba ver solamente durante el albazo, porque el resto del tiempo llevaba una máscara hermosísima sobre la cara. Pero esa máscara no podía dejar de mostrar la belleza que había debajo, porque se sentía la luz de esa belleza aún por fuera de ese yeso. Y un día, mientras en la plaza de Paucartambo, mientras estábamos celebrando a la mamita del Carmen, todo un grupo de hombres fuertes, de hombres a caballo, había sacado su cerveza y había sacado su aguardiente y una chicha especialísima para brindar. Todos decían: yo me he acostado con esa china. No, momentito, yo te puedo decir cuáles son sus medidas. Todos alardeaban de haberla tenido, pero sería cierto. El caso es que un grupo de chiquillos cuyas hormonas estaban empezando a aflorar en esos cuerpos jóvenes habían dicho: ¿y si ellos, por qué no nosotros? Y se habían averiguado dónde se cambiaba la china de tantas ropas, pues porque durante la fiesta una bailarina se saca una y otra vez la ropa porque sudamos, pues. Y se habían averiguado dónde ella se lavaba y dónde se cambiaba su ropita. Era la casa parroquial, la casa del cura, le decían. Y entonces en su patiecito había un pilón
donde la gente, no solo ella, algunos bailarines entraban a ciertas horas, se aseaban y se iban. Esta gente, chiquillos de 15, 16 años, el menorcito 14, se habían subido al techo, al lado de un arbolito de molle para taparse, y estaban esperando el momento justo donde la china entraría y podrían ver aquella escultura cara a cara. La china entró. Los corazones les estaban por explotar adentro del cuerpo. La china empezó a sacarse la blusa, y cuando se abrió toda la blusa, observaron una espalda hermosa, un poquito más grande nomás, y esa cintura que confluía en esa cadera que parecía de montaña. Cuando se terminó de sacar la blusa, había un brasier. De atrasito le veían. Y cuando uno de ellos, por nervioso, ha hecho caer una teja, la china ha volteado y se le han caído el sostén y las naranjas que habían dentro. El sostén y los mitos. Y han visto un pelo en pecho. Y la china ha hecho esta operación para que de una vez salgan de dudas. Esa china, menos mal para no ser muerta ni agredida en aquellos tiempos, no salió de las bocas de aquellos adolescentes. Cada uno se llevó el secreto, cada uno se calló por años, calló todo lo que habían visto esa tarde. E inventaron más tarde para sus hijos y sus nietos las peores historias o las mejores al lado de esa china. Y un día, cuando uno de ellos se cruzó en una esquina con la china todavía vestida de ese Sahara que es su corazón, no se animó a preguntarle más, pero aún así como era, y macho como habían crecido, y macho como lo habían formado, se animó a romperlo todo de una vez por todas. Le jaló su mascarita y le robó un beso. Pero de eso no se diga nada. A veces, entre los secretos de nuestros pueblos, están las normas verdaderas y las licencias que nos hemos permitido para sabernos de colores, para sabernos sagras, para sabernos diversos, y para saber de que todos, inclusive una china como esas, y mejor una china hermosa como esas, puede bailarle con total fe desde su techo a la mamita del Carmen. ¡Rrrr!